Saludos caníbales, como les prometí en el episodio anterior, hoy hablaremos de la batalla entre Juan Bobo y la sierpe de 7 cabezas, ese monstruoso reptil legendario que hacía temblar a un reino mítico en las Antillas. Claro que sí, Juan Bobo, ese famoso jibarito que nos hacía reír con sus bobadas, tonterías, animaladas, necedades y estupideces, se enfrentó a tal animalazo y de seguro el resultado de la batalla le sorprenderá. Con todo, creo que el próximo dato le sorprenderá más. Pasa que estudiando el origen de Juan Bobo dentro de la tradición oral de Puerto Rico, me percaté que existen en realidad 2 Juanes Bobos. ¿Quieren saber cómo se resuelve este misterio? Pues vea este episodio de cabos a rabo. ¿Entendieron? De cabos a rabo, en plural, la sierpe de 7 cabezas. ¡Qué porquería de chiste! Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Pérez Reyes, soy investigador independiente y autor del Secreto Mejor Perdido. Y hoy, además de relatar ese esperado resultado de la batalla entre Juan Bobo y la sierpe, también descifraremos una porción importante de la sabiduría secreta de los caníbales encriptada en este ya casi olvidado relato de la tradición oral jíbara de Puerto Rico, que igual se extiende a otros pueblos hermanos de todo el Caribe. Importante, pueden ver este episodio de cabos a rabo. No, doctor Leto, olvídese la batería que no me sale la cosa esta. Comentaba que pueden ver este episodio sin ver los 2 episodios anteriores que hablan de la sierpe y que andan por ahí flotando. Sin embargo, será como pasar una tabla, una parte de Luigi o Mario sin el honguito. Pero si quiere entrarle al episodio como un plomero gigante y partir en 2 la asta del castillo, sacando a fuegos artificiales a diestra y siniestra, saque su ratito y vea los 2 episodios. Asegurado que la experiencia de este episodio te será mucho más gratificante y significativa. Leto, mi pana, zúmbale el intro. Juan Bobo es un personaje famoso en el Gran Caribe. Solo escriba su nombre en el buscador de Google o de YouTube para que vea la cantidad de entradas dedicadas a su nombre. A los más jóvenes les cuento que Juan Bobo era más famoso que el mismísimo Mickey Mouse. Ni Bad Bunny se le paraba al lado. ¿Quién no se orinó de la risa al ver las loqueras de este jíbaro tarado que no podía retener ni un solo trabajo y menos aún ejecutar una sola orden de su mamá, al punto de verlo cometer asesinatos en 3er grado en las versiones no azucaradas del relato? ¿Recuerdan cuando Juan Bobo mató al bebé tratando de operarle un supuesto tumor en la cabeza? ¿O cuando ensartó a los pollitos vivos en una vara creando de paso el pincho de pollo? ¿Pueden hacer memoria cuando encendió en llamas el bohío de la madre en luto, asesinándola? No se sientan mal con el tono que está empezando a tomar esta reflexión. Como decía Mr. Chu hace más de 2 milenios, la verdad nos hará libres. Si con calma analiza dicha tradición oral puertorriqueña, notará que la mayoría de nosotros, seamos jíbaros de closet o jíbaros con orgullo, aprendimos a mofarnos enfermizamente de nuestra propia condición étnica. Piénselo, sin importar cuántas variantes hayan del relato de Juan Bobo, 2 detalles de él no caducan nunca. 1. Que Juan Bobo es un jibarito de clavo pasado. Y 2, que Juan Bobo es un bruto de 7 suelas, al punto de darle contenido palpable al sobrenombre en castellano Bobo. Y Juan Bobo no es un personaje como el de la Dama Boba de Lope de Vega, aquella comedia de enredos de la dramaturgia española donde a la boba todo le sale bien, lo cual es casi análogo al personaje de Forrest Gump, cuya versión cinematográfica fue protagonizada por Tom Hanks, donde vemos que sus impericias lo convierten en un acaudalado y exitoso individuo. Con nuestra parodia del jíbaro nunca escucharemos ¡corre, Juan Bobo, corre! Si pregunta por el Juan Bobo de otros contextos caribeños, el muchacho suele adoptar el eufemismo de campesino o provincial para reemplazar el término jíbaro, pero queriendo decir lo mismo, o sea, incivilizado, bárbaro, salvaje. Obvio que todo este rollo explica por qué en Puerto Rico, cuando alguien quiere insultar a alguien, ya sea por falta de cultura ibérica o globalizada, le diga al otro, no seas jíbaro, o qué jíbaro eres, no seas bruto. O más finamente, lo que quieren decir es, por favor,
favor, no seas burdo, rústico o tosco como esos individuos del monte. Sí, así levantando la nariz como si tuviesen un pedacito de caca pegado entre los labios. Tal vez por eso nuestro uso de la expresión come mierda para ese tipo de gente. De eso hablamos otro día. Por eso cabe recalcar que así como los estadounidenses tienen a su Capitán América, quien pelea contra Hydra, o los griegos a su Hércules, quien pelea contra Hydra y contra el león de Menea, o los antiguos hebreos a su Sansón, que igual pelea con un león, para representar esos valores de la expectativa ciudadana del soldado, u otro servidor público destinado a enderezar la sociedad a nivel interno y externo, a nosotros los jíbaros nos reconstruyeron lo opuesto. Una insensible parodia oficializada que eclipsa cualquier intento local de construirnos héroes y heroínas literarias con efectividad. Si piensa que exagero con este efecto desheroizante de nuestra cultura, pregúntese lo siguiente. Exceptuando la borinqueña de Edgardo Miranda Rodríguez, que tiene cierta notoriedad, ¿cuántos personajes heroicos de los cómics o de la literatura boricua han logrado siquiera dar de comer a sus criadores? Si así lo desea, nómbrelo en los comentarios porque yo realmente no recuerdo ni uno. En serio, sería bueno conocerlos. Volviendo al jíbaro parodiado, o para odiarnos, llamado Juan Bobo, recuerdo que cuando entré al kindergarten, las afamadas torpezas de este personaje de la literatura escolar patrocinada por el Estado me ayudaron a entender que ser jíbaro había que esconderlo, que a lo Mortal Kombat había que sacarse el corazón por la boca, o mejor decir, el corazón por la lengua, porque mire la cantidad de expresiones idiomáticas que me corrigieron para intentarme hacer hablar en perfecto castellano, con lo cual, pa' colmo, me quedé atrás porque la globalización ha hecho que el inglés se convierta ahora en la lengua del asombro. Pero sepa que yo tengo un problema psiquiátrico que no me permite aceptar lo que me imponen. Buscando el origen del endemoniado muchacho que nos representa cual Adán y su pecado original, cayéndole la macacola al resto de nosotros por los siglos, amén. Como les dije antes al principio, existen dos Juanes Bobos. Sí, ese Juan Bobo ya señalado, jibarito, y muerto de hambre, que alimenta nuestro morboso sentido del humor colonial. Y el otro Juan Bobo, un Juan Bobo jibarazo, armado hasta los dientes, con machete, colba y daga, el cual, como todo un Conan el Bárbaro o un Ronin del Japón medieval del anime o el manga, mataba sierpes de 7 cabezas, salvaba princesas como en Mario Bros o en Zelda, repartía justicia poética, le robaba a los ricos para repartirle a los pobres como todo un Robin Hood, y conquistaba monarquías a los Games of Thrones. Ahora, con el actual debate sobre todas las formas de violencia de los programas infantiles que consumió mi generación X y la de los baby boomers, liberemos al Juan Bobo heroico de las fauces coloniales y elitistas que intentaron encarcelarlo en el olvido y relatemos el encuentro entre Juan Bobo y la sierpe, criptometáfora de la sabiduría secreta de los antiguos caribeños. El cuento de la batalla entre Juan Bobo y la sierpe, que sintetizaremos a continuación, lo creamos y adaptamos a partir de los relatos originales de la tradición oral jíbara de Puerto Rico, recuperados por el investigador Oscar Lamour Valentín y de mis propias investigaciones sobre el tema. La recolección de Oscar fue publicada en un enorme volumen artesanal titulado Cuadernos de Estudios Nativos. Se intentó captar los detalles esenciales de estos relatos para ofrecernos una versión aclimatada a la época e inspirada en el mito de la caverna de Platón. La batalla entre Juan Bobo y la sierpe va más o menos así. Había una vez una sierpe que creció y evolucionó en un lugar inusual, un árbol grande y hueco en una región poblada. Sus 7 cabezas enormes, sus 4 patas como robles y sus grandes alas tornasol hicieron huir a todos del lugar, interrumpiendo la exuberante economía del territorio y amenazando con poner en bancarrota al rey de aquella provincia. Ese rey, que tenía muchas hijas para ofrecerlas en matrimonios a héroes, caudillos y príncipes, prometió la mano de su hija más hermosa y la mitad de su reino al valiente que matara al reptil. Aquella extraordinaria oferta matrimonial y económica atrajo a aventureros heroicos de los 4 rincones del mundo
dándole comida gratuita a la gran sierpe. Pasaron los años y ya el rey temía que la hermosura de su hija y su caudal reducido por la sierpe ya no fueran suficientes para atraer a más osados. No obstante, un joven varón misterioso, un guerrero trotamundos vestido con cotona, calzado con chanclas y armado con machete, colba y daga, y también acompañado por sus 3 leales perros, Canflor, Cancuerno y Canejero, llegaron de improviso a aquel despoblamiento repletado de osamentas épicamente defecadas. Aunque muchos le llamaban el Innombrado, solo unos pocos conocían que aquel imponente guerrero era Juan Bobo. Ante aquella destrucción, Juan Bobo leyó todas las señales y muy pronto supo que aquel reino había sido desolado por una gran sierpe. Pero Juan Bobo, siendo un experto en sierpes, se percató que el cuadro evolutivo de aquella sierpe no era el desarrollo normal de su especie. Apenado por la malograda situación, decidió desencarnar al animal para que volviera con los suyos a su tierra. La lectura de las huellas lo llevó a un gran árbol hueco en medio del pueblo arruinado. Descubrió que aquella sierpe ya había desarrollado sus 7 cabezas, sus chambones y sus alas. Más pena le dio y su resolución de desencarnarla se hizo aún más fuerte. Juan Bobo desenfundó su colba y su machete y aprestó hacia su objetivo acompañado de sus perros. La sierpe del árbol, al sentir a Juan Bobo y a sus 3 perros, se arrojó sobre su comida como era su fatal costumbre. Jamás imaginó que un ser humano pudiera ser tan rápido y tan fuerte. No importó cuánto fuego escupió o cuántos latigazos con su cola repartió, su sorpresa fue grande al ver que sus alas le eran arrancadas y ya no podía volar. Por primera vez el miedo la embaucó al ver que perdía sus chambones. Pero el terror se apoderó de ella al sentir que una a una fue perdiendo sus 7 cabezas. Una mirada a su cuerpo desmembrado le permitió saber que ahora era un cuerpo luminoso que se dirigía a lo alto con los suyos. Pero Juan Bobo no conocía sobre la recompensa del rey. Con todo, cortó las lenguas de todas las cabezas y se las dio a los perros para que las guardasen en sus estómagos. Completado el objetivo, se marchó de allí. Rato después, un sirviente del rey se escabullía por allí para tomar un atajo a través de aquel poblado fantasma. Era muy astuto y conocía bien cómo burlar a la sierpe del árbol. De esa manera lograba ahorrar tiempo para descansar, mientras su señor le calculaba una ruta más larga. Fue entonces cuando vio el cuerpo muerto de la sierpe y a ningún héroe que reclamara el premio. Parece que el héroe murió. Debe estar en una cuneta desangrado. Para suerte mía, yo seré el príncipe heredero. Como llevaba oportunamente una carreta, fantaseó con lo que haría con la mitad del poder y los amores que tendría con la hermosa princesa, mientras recogía una a una, pero con dificultad, aquellas enormes y terribles cabezas del reptil. Más tarde en ese día, Juan Bobos logró escuchar el bullicio de una gran celebración en un castillo cercano. Curioso, se acercó a indagar sobre aquellas festividades. Los soldados le informaron que un sirviente del rey había matado al gran dragón de 7 cabezas y ahora desposaba a la hija más hermosa del rey y recibía la mitad de su reino. «Pero fui yo el que desencarnó a la sierpe», dijo Juan Bobo indignado. Los soldados, sin creer el alegato de Juan Bobo, lo arrestaron allí mismo y lo arrastraron al rey para juzgarlo. Juan Bobo no hizo resistencia ninguna y les comandó a sus perros a guardar calma. Le era conveniente tener una audiencia con el rey y con el nuevo príncipe heredero. Los perros le siguieron muy de cerca. «Se te acusa de llamar mentiroso al príncipe heredero, diciendo que tú mismo mataste la sierpe de 7 cabezas. Dicha acusación podría costarte la vida. ¿Qué dices en tu defensa?», expresó el rey. Juan Bobo calmadamente se dirigió al rey. «Pregúntele al príncipe si las cabezas de la sierpe tienen lenguas». El rey, curioso al extremo, le extendió la pregunta a su nuevo yerno, que estaba borracho como tuerca y encaramado en la cintura de la princesa. «Pues seguro que tienen lengua. ¿Qué culebra no tiene lengua?»,
farfulló el príncipe heredero. A la sierpe la desencarné yo, y tengo sus 7 lenguas para demostrarlo. El rey hizo un ademán para que soltaran a Juan Bobo. Sus soldados acataron la orden a toda prisa y liberaron al joven, que llamando a sus 3 perros les pidió que vomitaran las 7 lenguas. Toda la corte echó un chillido de asombro. El rey, enfurecido con la vista cortante contra su yerno, mandó a revisar las 7 cabezas de la sierpe. Aquel día, Juan Bobo ganó la mitad de aquel reino y la mano de la hermosa princesa. El poblado asolado por la sierpe fue nuevamente habitado. El nuevo príncipe heredero, tornándose rey de allí, lo gobernó sabiamente y prosperó. Esperamos que les haya gustado nuestra versión actualizada. Sepa que intentamos proteger todos los elementos importantes del relato y por lo tanto podemos rescatar sin problema toda la información criptometafórica que ofrece el mismo, que eso es precisamente lo que Roberto va a hacer ahora. Pero les dejamos saber que habrá una segunda parte, así como en los episodios de la sierpe. Por eso les recomendamos darle like, suscríbanse, comenten, compartan y denle click a la campanita para que así no se pierda el próximo episodio. Aparte de que este Juan Bobo Guerrero se parece mucho al Witcher de Netflix, porque obvio contiene una estructura narrativa medieval parecida a la que se aplica sobre el juego de Mario Bros o de Zelda, por ningún lado le vemos una pizca de boera, separándolo abismalmente del Juan Bobo que hoy día conocemos. Este detalle nos permite plantear que del saque existen 2 Juanes Bobo, uno sabio y uno tonto. Entonces, ¿por qué existen 2 Juanes Bobos dentro de la narrativa puertorriqueña? Primero, es importante resaltar que el elemento de la jibaridad persiste en ambas versiones. Nos permite afirmar que en ambos casos se representan las interacciones entre la etnia jíbara y la casta ibérica. Ahora, si examinamos bien las publicaciones norteamericanas y criollas decentes que rescatan al Juan Bobo sabio y valiente, notaremos con certitud que estas suelen transcribir la tradición oral de los jíbaros. O sea que en esencia los autores originales del relato son los jíbaros y jíbaras, a los cuales vemos construyendo a su héroe cultural, que en realidad es uno muy antiguo. Por el contrario, el Juan Bobo atontado es relatado por criollos, generalmente hijos de hacendados y jíbaros de closet tornados académicos. Como sería lógico, son estos los que tenían la capacidad económica o maquinaria de apoyo para publicar libros y torcer la narrativa originaria, perpetuando la tragedia de nuestro héroe caníbal. Recordemos que en antaño, para nuestros jíbaros, al igual que para los esclavos africanos y sus descendientes, nos estaban prohibidas las letras o económicamente privadas, claro está, dependiendo del periodo. Obvio resalta que si no teníamos acceso a las letras, menos aún a publicar nuestras ideas. Al contrario de lo que sucede hoy día, que tenemos servicios democratizadores tales como YouTube y Kindle Direct Publishing de Amazon, que son 2 de las plataformas que utilizo para llevarles los hallazgos científicos de mis investigaciones directamente a ustedes. Otro dato del Juan Bobo tarado que debemos resaltar es que notará que en la tinta de los escritores criollos de la época, mostrará elementos narrativos de estilo ibérico o del costumbrismo, movimiento literario que construía retratos de las clases menospreciadas con todos los prejuicios de los coprófagos de aquella época. Copro significa excremento y fagocitar es comer. Le sugiero que rehaga la palabra en boricua. Por otra tangente, cabe resaltarse que mientras más antiguo es el relato de Juan Bobo, más le veremos la costura de héroe, sabio, adivino y maestro de adivinanzas. También notaremos las integraciones de narrativas medievales, como eso de los reyes y princesas, revelando su cercanía a la fecha de los contactos colombinos del siglo XV y XVI, permitiendo tentativamente enlazar a Juan Bobo a los personajes mitológicos de Deminán o Temibán y sus 3 hermanos gemelos del mito indígena de Quisqueya, recogido por Fray Ramón Pané. Un tema que discutiremos en el próximo episodio. Ahora, aparte del análisis que haremos en el episodio número 4 para rescatar esa identidad perdida del Juan Bobo sabio, existe otro ejercicio intelectual para demostrar que en efecto Juan Bobo era un sabio y que además es un personaje de la mitología antillana precolombina, al igual que la sierpe.
Otro detalle de la batalla entre Juan Bobo y la sierpe en el que podemos deliberar para descubrir su naturaleza precolombina es el siguiente. ¿Por qué le llaman bobo a nuestro sabio héroe epónimo? Hay varias formas de atacar esta aparente contradicción. Sin embargo, la más contundente es un argumento lingüístico que a su vez fortalece la hipótesis de Oscar Lamourt Valentín de que los jíbaros de Puerto Rico hablaban y aún hablan en parte en lenguaje maya o mayatán. A este punto del análisis cabe mencionarse que en algunas versiones criollas se habla de un Juan Bobo sabio antagonista de Juan Bobo como lo es Bluto a Popeye. Dicho personaje probablemente es una invención criolla y no tiene la naturaleza del héroe canjíbaro que intento liberar del olvido. Dicho lo anterior, volvamos a la etimología nativa del nombre Juan Bobo, o mejor reconstruido en su vernáculo originario, Juan Bobo o Juan Bobat. Estos epítetos o títulos secuestrados por el español de Barlovento para convertirlo en el Juan Bobo castellano significan todo lo contrario en maya indoantillano. Dichas voces pudieran transliterarse como gran lagarto del árbol hueco o gran lagarto adivino. Apreciemos que el relato mitológico en sí es una gran adivinanza que tiene que descifrarse. En nuestras investigaciones hemos descubierto que las piezas de este rompecabezas, o sea, los personajes arquetipales o los conceptos esenciales del relato, también se sirven de juegos de palabras para construir adivinanzas dentro de adivinanzas. Esto me permite afirmar que ambas transliteraciones son correctas, permitiéndonos reconstruir el epíteto traducido al español como el sabio dragón del árbol hueco. Para confirmarlo, solo debemos mirar la expresión Juan o iguana o lagarto gigante para notar que es paralelo al concepto dinosaurio, que significa gran lagarto o lagarto gigante, que a la misma vez nos recuerda la palabra dragón, la cual viene del latín draconem, que significa enorme o gran serpiente, pero que a su vez viene del griego dracón, la cual se acerca más a gran serpiente o pez marino, permitiéndonos rescatar el carácter marítimo de la disciplina de la navegación, uno de los atributos más importantes reflejados por los antiguos caribeños. En otras palabras, lo que nos permite esta recolección de datos lingüísticos es confirmar que Juan Bobo de los jíbaros y no el criollo es a todas luces y por excelencia semántica un logrado nauta y guerrero dragón arcoíris. En otras palabras, pero cuyas permutaciones discutiremos con más calma en otros episodios, Juan Bobo era un fulminado guerrero caníbal. Un momento, que la reconstrucción del nombre Juan Bobo en maya indoantillano describe con exactitud a la sierpe de 7 cabezas que estaba dentro del árbol hueco en el pueblo asolado del cuento que mi esposa le hizo anteriormente. ¿Quieren saber más de este asunto? No olvides que lo discutiremos en el próximo episodio, que es el número 4, y en donde también revelaremos un montón de detalles encriptados en este maravilloso relato de la tradición oral jíbara de Puerto Rico, incluyendo la constelación que representa nuestro héroe eponímico Juan Bobo. Hasta pronto, mis panas caníbales.